tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Relatos Históricos. Este día estaremos hablando sobre la Edad Media y continuamente estaremos tocando un tema más a fondo en el cual se llama los murales románicos. Este tema también está relacionado a lo que es la Edad Media. Esperamos que disfruten nuestro contenido. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. y la llegada de los españoles a América en 1492. Este periodo histórico se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Características de la Edad Media. Una de estas características es que pertenece a una periodización tradicional y se centra especialmente en estudios sobre la historia de las sociedades europeas y el Próximo Oriente. También que durante sus más de 10 siglos de historia surgieron y cayeron diferentes estados. En Europa predominó la fragmentación política y el establecimiento de un sistema político, económico y social llamado feudalismo. También la religión cristiana dominó la escena europea como fuerza política y generó una identidad cultural que se enfrentó a la expansión musulmana. Ampliando un poco más el contexto sobre la Edad Media, se dice que los primeros estudiosos que empezaron a utilizar el término Edad Media fueron filósofos, artistas y poetas del siglo XVI y siglo XVII. Giorgio Vasari, un historiador del arte, publicó en 1550 su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimahue hasta nuestros tiempos. En esta obra resalta dos periodos históricos por el esplendor del arte y la cultura, una edad antigua en la que enaltece la escultura y la arquitectura griega y romanas, y la edad moderna, su propio tiempo, en pleno auge del Renacimiento italiano. Comenzaremos a hablar un poco sobre el contexto histórico de los murales románicos, en el cual se dice que el arte románico es la primera gran manifestación artística común a todo el occidente europeo. Se origina en la Edad Media, al final del primer milenio, y se caracteriza por ser una síntesis entre la tradición constructora del Imperio Romano y las experiencias hechas en las épocas visigoda y carolingina, dando como un resultado a un arte original y valiente que se mantendrá vivo desde los inicios del siglo XI hasta buena parte del siglo XIII. La pintura románica responde a un objetivo didáctico que la propia Iglesia se propone para poder llegar, sino a dominar al pueblo. Se trataba de acercar el mensaje de las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento a un pueblo que no sabía leer letras, pero sí imágenes. Unas imágenes que reproducen como si de un libro se tratara los textos bíblicos. ¿Cómo era la pintura románica? La pintura románica es una pintura bidimensional que ofrece una interpretación simbólica de la realidad, una bidimensionalidad que viene también condicionada por subordinarse al marco arquitectónico, plasmándose principalmente en muros, ábsides y bóvedas de las iglesias, también en manuscritos, libros lineados y sobre tabla. Algunos artistas que sobresalen en este periodo de los murales románicos son Paolo Usello, Fra Angelico, Bessono Gozzoli. ¿Cómo se aplicaba la pintura románica? La pintura románica, al igual que la escultura, está subordinada a los marcos arquitectónicos, como ya los habíamos mencionado, al igual que se aplicaban en los muros, acideces y bóvedas de la iglesia, aunque también veremos las pinturas románicas en manuscritos y sobre tabla. En lo que se refiere a los manuscritos y libros miniados, adquiere una gran importancia la pintura románica, dándose la posibilidad de una decoración de página completa o partes aisladas, como por ejemplo está el llamado de los libros de los testamentos, que se conserva en la Catedral de Oviedo y se podría considerar una de las mejores muestras de la miniatura románica en España. El objetivo principal era el adornar los libros sin ninguna intención didáctica. Características de la pintura románica. Las características generales sobre este tipo de pintura se destacan en el cual se emplea la técnica del fresco para la pintura románica en paredes, ábsides y el interior de las iglesias. Los retoques y la decoración de los frontales del altar se realizaban con técnicas de temple.
utilización de colores planos, puros y brillantes sin mezcla como contrapuntos de la oscuridad de los interiores. Los temas religiosos con una función didáctica incluyendo contenidos alegóricos y la severidad y la majestad son dos características básicas de la figura como el de Cristo como Pantocrátor. Iconografía de la pintura románica. Se dice que los temas tratados van a ser siempre bíblicos, es decir, que el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y sobre todo la majestad Dominis o Pantocrátor. Otros los temas serán de los tetrálmorfos, que la representación de los 4 evangelistas acompañados de su correspondiente simbología, que en la cual San Juan se representaba con un toro, San Marcos con un león, San Juan águila y San Mateo un ángel. ¿Cuál era la función de la pintura románica? Pues la principal función de la pintura románica era ser divulgativa, tratando de narrar la palabra de la Biblia de una forma comprensible y fácil para cualquier persona que entrara a la iglesia. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la población europea de la Edad Media era analfabeta y la imagen era la mejor opción para inculcar la propaganda eclesiástica. Así, los temas más recurridos son los temas religiosos, incluyéndose también temas alegóricos para el alto clero. Bueno, este era el tema de ahora. Espero que les haya gustado y que les haya sido muy interesante. Y esperamos que se les haya quedado ciertos datos interesantes sobre este tipo de temas. Así que si te gusta nuestro contenido, síguenos para más videos. Gracias.